Mi madre falleció en 2020. Cuando falleció, voló por ahí y despertó a todos. No creo que eso sea raro en absoluto, excepto que no me despertó a mí. Me dejan fuera de las cosas muy seguido. ¿Seré realmente molesta? Al día siguiente, la gente está enviando mensajes. Decía en mayúsculas M-A-M-A. Yo no escribí eso. Y luego otro mensaje. M-A-M-A. Mi amiga dijo, Lisa, tu mamá te mandó un mensaje. La actriz ganadora del Emmy, Lisa Kudrow, la icónica Phoebe de Friends, habla sobre su carrera, su viaje espiritual y cómo fue guiada por una voz interior para comenzar su increíble carrera como actriz. ¿No sientes a veces que hay algo que simplemente sabes y no hay razón para que lo sepas? ¿No llamarías a eso una guía cuando es realmente importante? Recibes la información. Cuando llegaba a casa en mi último año de preparatoria, tal vez antes, veía a personas en el programa de David Letterman que parecían muy falsas y pensaba, Dios mío, Lisa, cuando estés en Letterman, por favor, solo sé tú misma. Espera, ¿Qué? No sé qué era, una voz interior. ¿Por qué estaría yo en Letterman por alguna teoría evolutiva? ¿Tienes formación científica? Estudiaba premedicina, me interesaba mucho estudiar la evolución del comportamiento. A la gente le encanta preguntar en qué te diferencias de tu personaje. Pensé que debería conocer un poco mejor a Phoebe. Fue entonces cuando Jennifer Aniston me dio Bringers of the Dawn. ¿Descubriste algo sobre ti mismo? Sí, empecé a darme cuenta de que hay más cosas pasando. Creo que estamos aquí para experimentar lo que sea que esto sea. ¿Te refieres a la vida o a la muerte? Ambas, todo eso. Hola, soy Mayim Bialik. Y yo soy Jonathan Cohen. Y bienvenidos a nuestro análisis. Diría que este es uno de los episodios más inusuales que hemos hecho. Lo voy a decir de una vez. Tenemos a Lisa Kudrow. Ella interpretó a Phoebe en Friends durante una década. Una actriz ganadora de múltiples premios que, casualmente, se puso en contacto conmigo personalmente. Ella me mandó un mensaje directo para decirme, creo que tu podcast es increíble. Lo que siguió fue una conversación en privado, al final de la cual le pregunté, ¿alguna vez vendrías a nuestro podcast? Y ella dijo, ¿de qué tendría que hablar? Bueno, resulta que de muchas cosas. Ni siquiera sé qué decir. Esta conversación fue increíble. Como que cada vez que pensaba que ya no había nada más de qué hablar, ella revela algo que realmente es increíble, desde que su mamá le manda mensajes después de fallecer, hasta sus propias habilidades intuitivas, señales que recibió antes de empezar a actuar, que predecían cómo sería su vida e incluso su experimento con la visión remota. Resulta que Lisa Kudrow no solo es una super fan y quería repasar algunos de sus episodios favoritos, sino que también tenía algunas preguntas para nosotras sobre por qué hacemos lo que hacemos, cómo es que Jonathan sabe de energía, por qué soy tan escéptica. Aquí hay 1.000.000 de anécdotas. Hablamos sobre su carrera como actriz, hablamos sobre su carrera personal, su camino espiritual. Estamos muy emocionadas de tenerla en el estudio. Bienvenida a The Breakdown, Lisa Kudrow. Desglósalo. Gracias, estoy muy emocionada de estar aquí, soy fan. Así que sí, quizá podamos empezar por ahí. Está bien. Nunca pensamos que tú estarías emocionada de hablar con nosotras. Siempre supimos que nosotras estaríamos emocionadas de hablar contigo. ¿Cómo llegamos aquí? Porque yo me puse en contacto con ustedes. De alguna manera ya nos habíamos conocido un poco por Who Do You Think You Are. Yo estaba en una llamada con otras personas. Sí, Sí, pero bueno, yo sí estaba emocionada. Y luego no funcionó y no sé por qué, pero yo no lo sé. ¿Tú sí? yo sí sé por qué lo mío no funcionó. Dime. Está bien, entonces, Who Do You Think You Are es un programa donde investigan tu genealogía y tratan de encontrar que, por ejemplo, no sabías que eras pariente de, ya sabes, inserta aquí a una persona increíble, como un príncipe o, no sé, alguien famoso o algo así. Lo que dije cuando me conecté a la llamada fue, mi familia eran vendedores de cigarrillos y campesinos. No hay registros. Nadie llevaba un registro de las familias de los pueblos sin agua corriente y sin electricidad. Te prometo que no va a salir nada de ahí. Y ellos decían, la promesa de la genética es que encontraremos algo. No encontraron nada. Eso fue lo que pasó con la mía, un callejón genético sin salida. ¿Sabes qué pasó? Por ejemplo, Gwyneth Paltrow descubrió que está relacionada con unos rabinos importantes. ¿Puedes creerlo? Sí. Cierto. Es increíble. Fue en la primera temporada cuando había más tiempo para hacer la investigación. Eso es cierto. Así que habría algo que encontrar, te lo prometo. Está bien. De verdad sí habría. Pondremos a la IA a trabajar en eso. ¿Qué es el trabajo? Eso podría hacerlo ahora. Está bien. Así que nos habíamos conocido, solo nos habíamos visto por Zoom. Sí. Pero luego, Pero luego, bueno, ni siquiera sé cómo o por qué.
Me topé con tu podcast. Se veía que había algo realmente interesante. Y no puedo recordar cuál fue el primero. Y sí sabía que habías hecho estudios de posgrado en neurociencia. Y por supuesto, ya había visto la teoría del Big Bang. La descubrí durante el COVID. ¿Qué? Sí, Eso es gracioso. y fue una maravilla. Wow. Sí, Ahora, cuando pienso en los años que estuviste en la televisión, los años que yo estuve, bueno, yo estuve en Blossom desde el 89 hasta el 94. y luego empezamos. Correcto. Y luego fui a la universidad e hice un posgrado. Sí, Realmente no veía televisión porque estaba ocupada haciendo cosas nerds de ciencia. sí. Y luego The Big Bang Theory fue obviamente esta última etapa adulta de mi vida. Pero sí, en realidad no cruzamos caminos de esa manera. Nuestros escenarios estaban uno frente al otro, pero... Sí, porque el sillón de Friends estaba afuera de nuestro escenario. Entonces eso fue después de ti. Todos venían y hacían recorridos. Espera, compartíamos, creo que teníamos lo mismo. Nuestros escenarios estaban enfrente. Eso era. Bueno, porque yo estaba justo ahí en el escenario de Friends y vi que ahí fue donde pasó. Así es. Pero creo que llegué cuando Friends ya había terminado. Eso es, porque no empecé con Big Bang. Entonces, ¿qué descubriste durante el COVID cuando encontraste The Big Bang Theory? Descubrí... ¿Solo pensaste que era gracioso? No. Eso era realmente importante. Entonces, Shelby, Di por qué. ¿por qué? Porque esa fue la primera, creo, ya sabes, neurodiversa. ¿Así se dice neurodivergente? Neurodivergente. Gracias. Sí, Personaje Kiera. Ya sabes, nos estamos divirtiendo con ellos, pero de una manera respetuosa. Y de una manera real. Y yo no sé qué decir. Y Jim Parsons, por favor. sí, él es fenomenal. Y conozco a Johnny Galecki. Trabajamos juntos en una película hace mucho tiempo. Y no sé, solo me enamoré. Y luego tú entraste. A algunos fans de Sheldon no les gustó cuando Amy apareció. Oh, no. Ellos son... ¿Tú eras Team Shamey? Iba a decir que están equivocados, pero esos son sus sentimientos. Y los sentimientos nunca están equivocados. Pero lo están, olvídalo. Ella lo volvió más humano de una forma en que antes no lo era. Ella lo ayudó a crecer. Sí, Realmente fue amor. Eso es muy tierno. Lo sé, o sea, tal vez no es una relación que yo elegiría para mí misma, porque ya sabes, no lo es. Soy demasiado intensa. No es algo completo. No es una relación de pareja plena porque él realmente no estaba preparado. Bueno, ¿verdad? Quiero decir, ambos estaban hechos de una manera rara. Sabes, eran piezas de rompecabezas extrañas que sí encajaban juntas. Eso es, sí, así que ya sabes. pero ella parecía tener más capacidad para vincularse y conectar, obviamente, que él. Sí, y él estaba abierto a aprender de ella, a recibir, ya sabes, algo de dirección de su parte e intentar ser una mejor persona. Fue un final fantástico. Pero también lo que siempre cada vez que lo veía me preguntaba, Maim, ¿sí sabe de esto? ¿De verdad? O sea, sí sabe. Y no fue hace tanto tiempo que estudió estas cosas. Cierto, es verdad. Así que me pregunto si ellas y los escritores eran tan buenos investigando y tenían consultores. O sea, alguna vez tuvo que decir, uy, aquí eso no va a funcionar. Sí, lo hice. Tuve que hacerlo. Lo hice algunas veces. O sea, no es como que solo vas con Chuck Lorre y le dices, esto está mal. Pero la idea era que me hicieron neurobióloga para que pudiera corregir cosas si estaban mal. Eso fue lo que dijo Chuck. Entonces, David Salzberg es profesor de física, así que tú eras la consultora. Bueno, David Salzberg era nuestro consultor de física, pero con cosas de neurociencia sí. Recibía correos de los guionistas como, necesitamos un chiste sobre una parte del cerebro que haría que hicieran esto. Y yo decía, eso sería los ganglios basales, o ya sabes. Y luego, cuando teníamos escenas en el laboratorio de Amy, el doctor Salzberg y yo consultábamos y yo decía, podría estar haciendo esto o podría estar haciendo aquello. O ya sabes, aquí están las herramientas que necesitaría para hacer cortes cerebrales y ese tipo de cosas. Fue muy divertido. Y también sentí que, porque para mí la física simplemente no era una opción. O sea, eso es demasiado abstracto. No puedo. No hablo el idioma de las matemáticas. Es difícil. Y sentí que podía confiar en que la precisión Sí, de todo en ese programa. Y sentí que estaba aprendiendo mucho sobre física. nosotras también empezamos nuestro podcast durante el COVID. ¿Fue entonces cuando nos descubriste? Me imagino que estabas encerrada en tu casa viendo The Big Bang y a Lisa. Ella estaba ocupada viendo The Big Bang, no tenía tiempo para podcasts. Sí. Nos encontraste después. Sí. Te encontré, bueno, no tanto tiempo, o sea, en menos de un año. ¿Está bien? De ponerme en contacto contigo porque era demasiado.
O sea, tenía que ponerme en contacto contigo. Y literalmente me enviaste un mensaje directo en Instagram. Sí, lo hice. Pensé que era un engaño. No, Bueno, lo descubrimos. Sí, aquí estamos. como te lo estoy diciendo ahora. Habría sido un engaño elaborado. No, sí, no fue un engaño, no, porque la cosa es que, sabes, yo estaba en premedicina y no fui a la escuela de posgrado, y esto fue en los 80 cuando no existía, así que no se llamaba neurociencia, era, ya sabes, biopsicología. Y yo estaba realmente interesada en estudiar la evolución y la evolución del comportamiento o cómo evolucionaron nuestros cerebros. Evolucionar. Sí, en eso estaba interesada. Y eso era en lo que planeaba hacer estudios de posgrado cuando dije, espera, no, creo que necesito intentar actuar. Ay, Dios mío. Vienes de un entorno científico. Cuéntanos sobre tus padres, tu familia. Mi papá él es doctor, es médico, ya está retirado, pero está con nosotros. Él es muy inteligente, realmente muy inteligente, y de hecho pasó de la práctica general a dedicarse solo a los dolores de cabeza, tanto en investigación como en práctica. Él es divertido en las fiestas. De hecho, él es extremadamente carismático. Y sí, y él propuso, no sé, mira, no estoy al tanto, pero sé que en ese momento era como la única teoría funcional sobre los mecanismos de la cefalea en racimos. Wow. ¿Conoces la cefalea en racimos? Sí, absolutamente. Es tan extraño. Es muy debilitante. Sí. Sí, sí, y es otro tipo de síndrome completamente diferente. Sí. Correcto, no es como la migraña ni ninguna de las otras, y es benigno. Gracias a Dios. O sea, la mayor parte, Un mensaje extraño de tu poder superior. bueno, está bien. Am, Así que eso es, sí. Ese es mi papá. Mi hermano es neurólogo. Él estaba en la escuela de medicina cuando yo estaba en la universidad. Y cuando estaba decidiendo, no creo que quiera ser doctora. No quiero practicar la medicina. Medicina. Quiero aprender. Quiero seguir aprendiendo. Así que llamé a los dos y ambos dijeron, entonces no lo hagas. Absolutamente no vayas a la escuela de medicina. Es una lucha. Sí. Y sí. Y si crees que no quieres ejercer la medicina, entonces sí, absolutamente no lo hagas. Y creo que mi papá agregó, recuerda, eran los años 80. Y la mayoría de las mujeres que se convierten en doctoras terminan no continuando una vez que tienen una familia. Wow. Así que puede que haya sido cierto, pero no para la mayoría, creo. ¿Tu mamá es más de ciencias o artística? No, no, ella era agente de viajes, pero muy inteligente en ese sentido. Ella falleció, ella se conocía a sí misma. Y no creo que pueda ser más inteligente que eso en esta existencia. Así que sí. Entonces, ¿cuál fue esa decisión? Si no querías ir a la escuela de medicina, ¿cuándo se te ocurrió que la actuación sería tu siguiente opción? Bueno, o sea, mira, cuando era más joven, ay, yo quería ser actriz. Y cuando digo más joven me refiero a la primaria. Y luego en la secundaria escribía sketches y era graciosa. Y eso fue muy útil porque la secundaria es la peor época de todas. Y eso me ayudó, ya sabes, a encontrar un grupo y todo eso. Y de todos modos, ellos no eran personas de teatro. Y luego en la preparatoria y la universidad dejé todo eso a un lado. Y simplemente dije, no, 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 esa no es la persona que quieres ser si quieres una buena vida normal. Porque veo a personas en programas de entrevistas y luego ves, ya sabes, como que se han casado 5 veces y, ya sabes, no pueden hacer que una relación funcione. Y solo pienso, apuesto a que es por eso. Está bien. No es así, y solo pensé, y parecen muy falsos en los programas de entrevistas y esas cosas. Y esas son personas un poco tontas. Así que sí, simplemente lo dejé de lado. Simplemente no, absolutamente no. No hice ninguna obra de teatro. No hice ninguna obra de teatro en la universidad, nada. Am, y luego, sí, y el plan era que cuando me graduara trabajaría con mi papá y él tenía una idea para un estudio sobre la dominancia hemisférica y los tipos de dolor de cabeza, porque alguien en algún lugar dijo, sí, creo que hay algún tipo de asociación. Y mi papá ya pensaba, no, no va a haber ninguna, pero hagamos un estudio.
Así que eso fue genial porque ayudaría para la escuela de posgrado, porque en la universidad realmente solo era una estudiante de promedio B. Me resultaba difícil. Leo muy despacio. Tan despacio que cuando llegué a mi primer año de universidad, todos, cuando llegas ahí, te hacen una prueba de comprensión lectora. Mi compañera de cuarto, otra persona y yo tuvimos que tomar una clase de lectura, como de lectura rápida, lo cual no iba a resolver el problema que fuera. No funciona, ¿verdad? O sea, no sirve. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Sí, Ese no es el problema. No puedo predecir lo que viene después. ese soy yo. Y hay una fluidez, como que hay algo de no confiar. ¿Qué también puedes procesar información a través del procesamiento auditivo? Sí, y tomando notas. Sí, Recordé absolutamente todo lo que se dijo en una clase. esa es la única manera en que logré salir adelante en la escuela, porque escuchaba, no leía ninguno de los libros y luego hablaba con la gente sobre las cosas que se compartían y lo que ellos entendían. Sí, Llenaba algunos de los huecos. No leí ni un solo libro en toda la preparatoria. sí, pero la universidad requiere Muchísima lectura. lectura. Eso no se aborda en clase. Está bien. Sí, Sí, Cuando estaba en la preparatoria, fui a un programa de verano en la Universidad de Cornell y tomé una clase de historia judía. Y había mucha lectura. Y pensé, sí, bueno, no necesito hacer eso porque ya sabes, soy tan buena en la clase y soy una estudiante de puro 10. Y reprobé el primer examen. La maestra me mandó llamar. Él dijo, maestra, profesora. Y él dijo, sí, esto está reprobado. ¿Hiciste alguna de las lecturas? Y yo dije, no. Y él dijo, bueno, tienes que hacer las lecturas. Yo le dije, no entiendes. Algo más está mal porque no tengo que hacer las lecturas porque recuerdo todo lo que se dice en clase. Y él dijo, bueno, pero no estoy abordando todo en clase. Y yo dije, en mi mente pensé, bueno, entonces lo estás haciendo mal. obviamente lo está haciendo mal. Qué idiota. Lo diré desde mi perspectiva. Siempre pensé que era cuestión de esfuerzo. Si me concentrara más, si estuviera más enfocado, si me esforzara más, entonces superaría sea lo que sea esto. No me di cuenta de que había algún tipo de problema o no error, sino una limitación en cómo proceso las cosas hasta que abandoné la escuela por primera vez, porque se requería toda esta lectura que no se cubría en clase de la manera en que se hacía Sí. en la preparatoria. Bueno, sabes que hay algo que creo es realmente genial. Estoy realmente agradecida por ese autoengaño que tuve, que suena como un problema tuyo al enseñar y no mío. Y me gustaba a mí misma mucho. A lot. No sé por qué. Estoy realmente agradecida por eso. Muy útil. Es realmente útil. Y yo solo, ya sabes, incluso en la clase de lectura, solo pensé, está bien, ya sabes, esto realmente no está haciendo nada. No sé qué se puede hacer. Sabes, pero lo haría. Además, me tomaría mucho tiempo leer porque leía algo, especialmente en cualquiera de las biología sí. clases. Sabes, leo algo y luego pienso, apuesto a que esto se relaciona con aquello. Sabes, es como que Sí, empiezas. Sí, todas esas asociaciones. sí, y está bien. Entonces, y como teoría, o tal vez ya existe y alguien ya lo pensó, y solo estoy escribiendo y son horas de pensar, algo que me encantaba y al que empecé a tomarle resentimiento. Tengo que aprender esto. La escuela no está diseñada para eso. Se trata solo de meterte esto en la cabeza para que puedas demostrar que lo sabes. Tú estabas siempre en medicina. Sí, y lo es. Es una cantidad tremenda de memorización y repetición. Y bueno, también fui a, ya sabes, una universidad estoy muy orgullosa de UCLA como institución, pero es una universidad muy grande, Así es. así que depende de ti personalizar tu educación. Y como mencionaste, cuando vas a la universidad, todos los que fueron los mejores estudiantes de su clase están ahora en tu clase. Y entonces va a haber una curva de campana. Y donde pensabas que te estaba yendo bastante bien, te das cuenta, espera un segundo, hay personas que ni siquiera necesitan leer el libro de texto y todo les resulta muy fácil. Y yo, por ejemplo, tuve mononucleosis en mi primer trimestre solo de tanto estudiar. Solo estudiaba todo el tiempo. O sea, eso era todo lo que hacía. Solo estudiaba porque también era un reto para mí. Llegué tarde a la ciencia, ¿sabes? No fue fácil para mí. Tuve que tomar, lo llamábamos matemáticas y química de recuperación al entrar a la universidad. O sea, yo había estado trabajando en Blossom. Sí. Habían pasado 2 años desde que salí de la preparatoria cuando entré a la universidad. Así que sí, no estaba en ese ritmo. Pero sí, es mucha memorización. Y es como aprender varios idiomas diferentes. Sí. O sea, estás aprendiendo el lenguaje de la química, estás aprendiendo el lenguaje de la física, como si fueran alfabetos diferentes. Estás
estás aprendiendo cálculo, que es su propio alfabeto. No. Es como aprender varios idiomas. Eso fue muy difícil. Fueron 8 horas al día estudiando cálculo, solo para aprobar, ni siquiera para entenderlo completamente. Sí. Quiero decir, creo que entiendes el mundo de The Big Bang Theory probablemente mejor que mucha gente. Quiero decir, esa era la clase de gente con la que iba a la escuela, ¿verdad? Pero esas no eran las personas con las que fui a la escuela. Yo estaba en Vassar. Sabes, había mucha gente que, especialmente en los 80, era como, yo quería ir a Yale. Ahora estoy aquí. ¿Sabes? Así que, y yo supuse, y todos estaban preparados, mucho mejor preparados que yo, porque yo iba, ya sabes, a una escuela pública, ¿verdad? ¿Verdad? Taft High en Woodland Hills, que era una buena escuela, pero Sí. ya sabes, en el último año terminaba a las 10 de la mañana. Cierto, Así que tomé la clase. cierto. No, tomé clases en Pierce. Oh, ya veo. Vaya, Universidad. Sí. Sí, creo que por eso me aceptaron desde el principio. Sí, no sabía cómo escribir un esquema, todavía no sé. Todavía no sé, no puedo usarlos. Sí, Entonces, cuando te inclinaste un poco por la actuación, dejaste atrás como toda esa parte de ti. sí, pero estoy dejando fuera algo. Y lo mencioné, di un discurso de graduación en Vassar hace 15, 16 años. Entonces, cuando llegaba a casa, de las vacaciones de primavera o algo así en el último año, tal vez antes, ya sabes, y estoy manejando y escuchaba en la radio algún comercial de una comedia de situación. Y ya sabes, están promocionando lo que ellos pensaban que era su mejor chiste. Y es, ya sabes, bueno, eso es algo completamente diferente, muy exagerado y ruidoso. Sí, y pensé, Dios, lo están forzando tanto. Simplemente lo dicen así nada más. Lisa, recuerda decirlo así cuando lo hagas. Y luego pensé, espera, ¿qué? ¿Por qué lo haría? Voy a hacer estudios de posgrado en biología evolutiva. ¿Por qué? No necesito hacerlo. Interesante. De todos modos, en ese discurso dije, ya sabes, no sé qué fue, una voz interior, ya sabes, porque ciertamente no estaba pensando en algo del campo o, ya sabes, el tiempo colapsó y accedí a algo, ya sabes, que iba a saber. Y luego, otra vez, viendo a personas en David Letterman, por ejemplo, y parecían muy falsas, y pensé, Dios mío, Lisa, cuando estés en Letterman, por favor, no seas así. Solo sé tú misma. Y luego pensé, sí, espera, ¿Qué? ¿por qué estaría yo en Letterman por alguna teoría evolutiva? ¿Voy a descubrir algo que le interesaría a David Letterman? De todos modos, sí, raro, ¿verdad? Sí. Está bien. ¿con qué frecuencia escuchabas esas voces o tenías esa conversación? No era frecuente, pero sí impactante. Sí. Sí, Cuando sucede, o sea, claramente no estoy muy abierta a eso, no lo intento. se está colando. Se está colando, pero no lo sé. ¿No llamarías a eso guía? Como cuando es realmente importante, recibes la información. Simplemente te llega. Sí. Lo que me parece interesante es que no es una parte de ti que esté deseando. No. En realidad es una parte de ti que casi se sorprende, aunque esa no es la palabra correcta, pero sí que está sorprendida y como que se queda impactada por algún tipo de guía de alguna manera. Bueno, lo que estás indicando es que es casi como si esa voz fuera de otro tiempo que sabía que esa era tu realidad. Supongo. Sí. Bueno, mira, y luego la parte de mí, ¿verdad? Que es más materialista y ya sabes, tiene miedo de parecer tonta. Ah, sí, diría, está bien. Bueno, había una parte de ti que como que quería, perdón, no, incluso mientras intento decirlo. No, Eso no es. Eso no era. no, eso no era. Y luego, cuando decidí, ya sabes, que iba a ser actriz, el mejor amigo de mi hermano es John Lovitz. Y él entró a Saturday Night Live. Yo había visto a John. Él, ya sabes, estudió teatro en la universidad y clases y en los Groundlings y yo soy una estrella invitada. Como, ok, genial. ¿Y ahora qué? ¿Qué? No sé qué va a pasar. Y luego él entra a Saturday Night Live y pensé, tal vez esto no es solo para personas tocadas por la magia que pueden hacer esto. No lo sé. Y simplemente sentí la necesidad de creo que no, tengo que hacerlo. Wow. Y luego como que me puse a pensar en, no en un, fue más rápido que eso, pero solo
¿Qué hace que esto sea una buena elección? Y lo era, tienes 22 años, no tienes ninguna responsabilidad. Esto es una búsqueda egoísta. Ahora es el momento de hacerlo. Y no tendrás este impulso que sentías, ya sabes, en lo más profundo de ti. Y lo era. No quieres tener arrepentimientos después de no haberlo intentado. Si no sucede, quieres saber por qué. Y eso fue todo. ¿Y cuántos años pasaron desde ese momento hasta, digamos, Friends? Porque obviamente hiciste otras cosas. Sí, como 8 años. Wow. Y en ese periodo hubo momentos en los que pensaste, ¿realmente debería estar haciendo esto y los altibajos de seguir una carrera así? Claro, pero no duraron mucho tiempo. Ese es el asunto. Y ya sabes, justo antes de Friends me despidieron de Frasier. Así que pensé, bueno, eso fue lo más cerca que una persona puede estar de mantenerse con esta carrera. ¿Qué pasó en Frasier? Me despidieron antes de que grabáramos el piloto. Yo no era la indicada para el papel. Barry Gilpin sí lo era. Y las dos estábamos en la cadena. Ellos cometieron un error. Dios mío. Y me contrataron a mí. Y luego corrigieron su error. Eso no se siente bien. Vaya, No, no se siente bien. Pero, y sí, me caí. Pero me sentí mal. No dije que me caí. Y Pero ya sabes, también tuve esto en ese discurso en Vassar. Richard King, que era mi amigo, me llamó y él se enoja cuando digo esto. Lo siento, Richard, tú lo dijiste. Y él llamaba, era tan, ¿lo conoces? Sí, Es muy gracioso. sí. Trabajé con él en Curb. Sí, Está bien. sí. Y él decía, no sé cómo te levantas en la mañana. Si fuera yo, sabes, esto sería devastador. Y pensé, oh, pero me estoy levantando en la mañana y estoy saliendo de mi casa y estoy dando paseos y me compro un croissant de chocolate en el lugar, sin café y estoy bien. Sí, ¿Sabes? Alguien me lanzó, sin saberlo, me lanzó como un pequeño salvavidas, ¿sabes? Y pensé, sí, es cierto, estoy bien. Y Robin Schiff, quien escribió Roman y Michelle, escribió una obra llamada Ladies' Room. Así fue como la conocí. Ella dijo, ¿sabes qué? Siempre se siente así, ya sabes, sé que esto se siente muy mal. Tienes que confiar en que otra puerta se va a abrir. Y yo solo dije, está bien, supongo, no lo sé, en fin. Am, y luego nosotros no lo sé, y luego conocí al hombre que ahora es mi esposo, 30, ya sabes, 33 años después. Y justo después de eso, loco por ti, lo que llevó a Friends. y entonces ya sabes, no quiero decirlo a la ligera como diciendo, y así se te va una década de tu vida. Pero esencialmente eso es una década de tu vida. Exacto. Esa fue una década tan importante, y no solo por todas las razones que parecían obvias, porque ahí fue donde aprendí que la manera en que hago las cosas con mí, ya sabes, mi formación en ciencias y como estudiante soy una persona inteligente. am, no funcionó, de hecho, y las otras personas en ese programa, aparte de Schwimmer, no terminaron o ni siquiera fueron a la universidad. Am, ellos eran mucho más, como no sé, eran más hábiles con tomar notas y simplemente seguir haciéndolo e incorporándolo todo. Y aprendí mucho de ellos y al no escuchar no podía entender cuando recibíamos notas de Marta y David, los showrunners. Y estoy escuchando con mucha atención y realmente quiero entender su nota y quiero poder hacerlo. Y los demás están como jugando, riéndose, bromeando y yo me estoy volviendo loca porque la maestra está hablando. ¿Están locos? Exacto. Y una vez les dije, chicos, shh, y Matthew Perry, creo, me dijo, está bien, nunca me vuelvas a callar así, o sea, no vuelvas a hacer eso. Y yo así, está bien, wow. ¿Cómo es que yo soy la que está mal? Ahí, tú eres todo lo contrario. está bien, estoy poniendo atención. Y luego me di cuenta de que tiene que ser divertido, tiene que ser relajado. No hay otra manera de hacer esto. No es cuestión de esforzarse. Cuando realmente lo estás haciendo. ¿No estás de acuerdo? Parece que no estás de acuerdo. Así que no estoy en desacuerdo.
También eres muy preciso, ¿no? Soy muy precisa. Jim y yo teníamos un proceso muy similar. Nosotros, bueno, no hablaré por Jim, pero diré que para mí, ya sabes, cuando hay errores, ya sabes, y la gente se equivoca, cuando yo me equivocaba, nunca me parecía gracioso. Y frente a una audiencia en vivo, ya sabes, recibes reacciones como de está bien. Y es como que el hecho de que no lo hice bien, era un nivel de Mortificación. pero luego, ¿verdad? Pero luego tener esto, ya sabes, y recuerdo que cuando Kunal o realmente cualquiera, creo que cualquiera, realmente excepto yo y creo que Jim, cuando alguien más se equivocaba, lo hacían más divertido y el público se reía más. Y es como, ¿puedes creer que hice eso? Y yo, si me equivocaba, quería meterme en un hoyo Lo siento. y nunca salir. Oh, no. Bueno, es que yo, Ya no eres así. sí lo soy, ¿Qué? 100%. Sí. O sea, es que suena a, Estás como, no te estoy juzgando, me siento mal. sí, eso es. Es muy pesado. Es una forma muy pesada de vivir. No soy la única. Me miras como si fuera de otro planeta. Ella quiere liberar la mirada de eso. ¿Sabes qué? Bueno, sí. Y por eso John, Jonathan está aquí. por eso Jonathan me pidió que viniera aquí. Todo lo de los mensajes directos fue cosa de él. Estoy tan sorprendida solo porque, ¿qué parte de lo que me está tomando 1 año y 3 podcasts decir? Sí. Es que me abrí y dejé todo eso. Y fue cuando empecé a darme cuenta de que hay más sucediendo de lo que hay aquí pueden explicar. Jennifer Aniston me dio Portadores del Amanecer para leer porque pensé que debería conocer un poco mejor a Phoebe, porque esta chica no tiene nada que ver conmigo. Y cuando leí eso tuve que decir, son muchas de las mismas historias que ya sabes, mi psiquiatra está. Cuéntanos sobre el libro para las personas que no lo conocen. Está bien, no recuerdo mucho, pero era una persona como un psiquiatra o psicólogo que buscaba, creo, más bien refutarlo todo. Realmente era escéptico respecto de las vidas pasadas y esas cosas. Y descubrió a través de algunos de los pacientes o clientes que no podía cuestionar con sus historias. Tenía curiosidad sobre esta, ya sabes, discrepancia entre el personaje, que en algunos aspectos estaba adelantada a su tiempo en su forma de ver el mundo y sus cualidades hippies que a todos les encantaban. Y tu enfoque más intelectual, un poco más materialista, parece que descubriste algo sobre ti mismo a través de ese personaje. Sí. Bueno, y no solo sobre tu personaje, sino sobre la naturaleza de la realidad, por así decirlo. Sí. Eso es lo que estaba tratando de decir. O abrirme para empezar a cuestionar lo que pensaba que era la naturaleza de la realidad. Así que eso estuvo bien. ¿Y los otros miembros del elenco sentían que tenían más conocimiento de ese mundo que tú al principio? Bueno, o sea, sí, de alguna manera, sabes, creo que Jennifer siempre ha sido abierta a esas cosas. Y ya sabes, pero sin ser fanática ni nada por el estilo, hay un verdadero equilibrio ahí. Sí. Sí. Y Phoebe, por supuesto, al principio la idea era un poco burlarse de ella. Sí. Apenas recientemente volví a ver o vi por primera vez algunos episodios y han sido bastante, bueno, que ahora ella tiene sentido para mí. Eso es fantástico, bien por ella. ¿Cuál es la realidad? Así es. ¿Por qué no elegir esa? ¿Sabes? Ella tiene sabiduría. Sí. Eso probablemente es más popular ahora. Y de hecho, Sí, muchos físicos están tratando de explicárnoslo. sí. Bien. Entonces, regresando a tu podcast por un segundo, cuando hablabas con físicos, creo que ese fue el primero que estaba escuchando. Big Toe, Thomas Campbell. Thomas Campbell. Thomas Campbell. Sí, Ese fue un episodio alucinante. Fue alucinante. No estoy segura de cómo me siento acerca de las teorías totalizadoras que propone la gente porque, ya sabes, así soy yo de todas formas. Quiero decir, no estaba tan segura sobre la selección natural, para ser honesta contigo, incluso cuando la estaba estudiando. Pero sí, Sí, pensando en eso, quiero decir, Thomas Campbell, una de las cosas que más me llama la atención de ese episodio es que él no era creyente. cierto. Su primera experiencia con algo fuera del ámbito de los números y ecuaciones fue que vio un letrero que decía algo como
¿Quieres relajarte? Ven a tomar, ya sabes, una clase. Y fue a lo que resultó ser una lección de meditación trascendental, donde normalmente te dan un mantra y tienes que practicar y tienes que hacer esto. Y luego, algún día, con suerte, alcanzarás un estado que muchos de nosotros nunca alcanzamos. La primera vez que lo intentó, dijo que fue como si saliera disparado hacia la atmósfera. No tenía idea de a dónde se fue el tiempo. Estaba en otro plano y regresó como, ¿qué demonios fue eso? Y eso fue todo. Y dijo que un día estaba caminando, ¿recuerdas esto? Sí. Y vio algo que parecía algodón de azúcar entre los árboles. Y le dijo a un tipo, ¿qué están haciendo? ¿Decorando? Y el tipo le dijo, no sé de qué hablas. Él estaba viendo como hebras de energía, básicamente, como esas cosas de las que todos hablan. Él podía visualizarlas. Sí. Eso es lo que más me llama la atención de su historia. Y eso es lo que se menciona, que esos hilos de luz y las cosas alrededor están en un curso de milagros. Sí, sí. Así que esas cosas se me hacen raras cuando alguien que no leyó eso, que no tenía ningún conocimiento de eso, pero es que simplemente sigue apareciendo. Y luego, religiones o creencias espirituales antiguas, y luego ves similitudes y cosas que surgen, y luego sí. Pero perdón, es solo esta especie de esnobismo que cuando una física de una institución respetable empieza a decir, no, la conciencia no es no local, ¿verdad? O está allá afuera. Fundamental, sí. Sí, sí, es cuando. Bueno, dijiste algo antes, algo así como, ya sabes, miedo a parecer tonto. Sí, Cuando hablabas sobre el materialista en ti tratando de explicar esa intuición. Y puedo relacionarme mucho con eso porque empecé a explorar el trabajo energético en el sótano de la casa de alguien que hablaba sobre energía y lo somático. Y empecé a experimentar cosas, pero regreso a mi barrio materialista y sueno como un idiota. exacto. Y es como, ¿cómo explicas eso? ¿Qué le pasó a Jonathan? Antes era tan inteligente. Exacto. Y ahora es esto. Y entonces la gente desacredita o, ya sabes, por su propia incapacidad de explicar cualquier cosa. Y entonces lo que hacemos para mí fue como si necesito a alguien con credenciales para que mi experiencia tenga algún sentido. En cuanto a otros enfoques para tratar de entender estas cosas, ¿hiciste alguna exploración personal además de nuestro podcast? Bueno, pero durante años sí veía a alguien y todavía lo hago. Hay una sanadora, una terapeuta energética, ¡Wow! que es maravillosa. ¿Es de tocar, de pasar las manos por encima o solo hablar? Fue con las manos por encima, Está bien. a veces era con contacto. Y esto es 27 años que la vi por primera vez. Y ni siquiera estaba convencida. Claro. Completamente. Simplemente sentí que, bueno, es relajante, me siento centrada cuando estoy deprimida. Está bien, bien. ¿Sabes? No quería decírselo a nadie. Veo a una sanadora, ¿sabes? Y luego, con el tiempo, había, ya sabes, ella recibía información, ya sabes, no como una psíquica ni nada de eso, no dice que haga nada de eso, pero cosas que, ya sabes, simplemente, ok, eso es muy interesante y tiene sentido. Está bien, no hay problema. O sea, te puedo contar una. Estaba en Nueva York trabajando en una película. Mi hijo iba a cumplir 3 años y tenía un retraso en el habla. Y tenía cierta sensibilidad, ya sabes, problemas de sensibilidad sensorial, caminaba de puntitas y cosas así. Y probablemente también estaba ansioso porque pensaba que nos habíamos mudado, pero en realidad no nos mudamos. Mami solo es una actriz. Sí, pero decía algo como, no voy a volver a ver a Lita, ya sabes, nuestra ama de llaves en casa y a quien queríamos mucho. Pensó que deberíamos llevarlo a ver a una especialista del habla. Terapeuta. Yo estaba trabajando 17 horas al día. Así que hay una niñera muy dulce que lo lleva y luego mi esposo y yo se supone que debemos reunirnos con esta persona para ver, ya sabes, su evaluación. Y la noche anterior, esta sanadora me llama y dice, escucha, porque ella estaba embarazada. Yo estaba en el centro de autorrealización, ya sabes, meditando sobre mi hijo y tu hijo entró. Y necesitas saber que él está bien. Bueno, él vino a mí, ya sabes, ella dijo que él está bien y era mayor de lo que es ahora y necesitas saber que él está bien.
Tienes que estar muy segura de que él está bien. Yo dije, sí, qué gracioso, porque mañana vamos a ir a verla y yo todavía no creía mucho, supongo. Y yo dije, qué gracioso, porque mañana vamos a ir a ver a esta terapeuta del lenguaje y ella nos va a dar su evaluación. Ella dijo, sí, no importa lo que ella diga, tienes que estar muy segura de que él está bien. Y yo dije, sí, o sea, probablemente solo nos va a decir, mi esposo es francés y ya sabes, todos hablan un idioma diferente, seguramente es una cuestión de idioma, ¿sabes? Y ella dijo, Lisa, por favor, escúchame. Dios mío, tengo escalofríos. Tienes que tener muy claro. Él está bien. Necesitas saber que él está bien. Necesitas tener eso muy claro. Y yo dije, está bien, gracias. Colgué. Fui a ver a esta persona. Y esta persona es una maldita pesadilla. Ya sabes, diciendo, bueno, parece que le gusta jugar solo. No, le encanta jugar con otros niños. Pero sí, no va a jugar con la maestra, no va a jugar contigo. Eres una mujer de 50 y tantos años. Acabamos de despedir a una niñera. Con algo así. Y había una respuesta para todos, ¿sabes? Y no es que yo solo esté negando que haya algo. Y ella dijo, ¿sabes qué? Lo vistes bonito, le haces un corte de cabello lindo, eso no lo hace estar bien. Y tu negación no está ayudando a que tu hijo reciba la ayuda que necesita. Y yo me quedé, oh, esto es lo que ella estaba tratando de decirme. Está bien, no lo dejes entrar. Oh. No lo dejes entrar, no te involucres, ni un segundo más, no te involucres. Ni un segundo más. Sí. Y mi esposo y yo estamos regresando y mi esposo dice, sí, lo estoy buscando y hay muchas, él tiene muchas señales. Yo dije, sí, pero eso no significa nada. Esas son, sí, está bien, él está bien. Es un ejemplo fenomenal, o sea, un ejemplo tan concreto de cómo la intuición y la espiritualidad pueden funcionar. Porque si no hubieras tenido esa claridad, podrías haberte dejado llevar por el camino de alguien que realmente no entiende las condiciones en las que está tu hijo. Así es. A veces los niños necesitan ayuda, no estamos diciendo que no sea así. 100%. No, no lo estoy. Y además sí, él tenía retraso en el habla y sí, estaba un poco en su propio mundo. También es creativo, está un poco en el espectro. Tal vez, creo que yo también, de cierta manera. O sea, todos lo estamos. Pero, patologizarlo siempre fue un problema. Y eso era lo que había que hacer. Claro, Con niños, tengo un hijo de 20 años y cada una de nosotras tiene uno de 18. Así que, sí. sí, Dios mío, sí. Y también era muy diferente en ese entonces cuando todos tratábamos de entender qué significa que los niños sean diferentes. ¿Qué significa? ¿Significa algo? ¿y qué haces? ¿Tienes que hacer algo? ¿Soy una mala persona si no hago nada? Sí. ¿Y qué tan extrema debe ser la intervención? Mi hijo tenía 2 años y medio y no tenía el mismo desarrollo verbal que yo tenía a esa edad. Y entonces nos dicen, espera un segundo, hay algo que se tiene que hacer. Y yo no creo que ese fuera el caso en absoluto. No, Esto también es un reconocimiento. Y esto surge en muchos de los episodios que tenemos. Hay personas que están sintonizadas en una frecuencia diferente, es decir, sanadores, personas que en otras culturas serían chamanes, profetas, ¿verdad? Líderes. Y creo que el reto es que la idea no es que todos estén sintonizados en esa frecuencia. Puedes aprender a sintonizarte con eso. Supuestamente sí. cierto, eso es lo que entiendo. Así es. Pero la idea de que hay personas conectadas con eso nunca se me ocurrió, ¿sabes? Como alguien que creció en la época en la que yo crecí. Había personas cuerdas y había personas locas. Esas eran tus opciones. Podías ser cuerda o podías ser loca. Y cualquier cosa que sí encajara con lo que podíamos ver, tocar, oler, medir, ya sabes, esas eran las cosas que eran reales. Sí, Y todo lo demás no lo era. cierto. Porque, o sea, ¿de dónde salió esa información sobre tu hijo que le llegó a esta señora? ¿De dónde vino eso? Sí. ¿Cuál es cómo lo entiendes? ¿Cuál sería estoy tratando de pensar cuál sería mi explicación, la verdad. Yo tengo mi versión. O sea, yo tengo la mía y si estás tratando de racionalizarlo, No racionalizar, pero como que no me importa. No importa. Le encanta encontrarle una explicación. Lo sé, lo siento. ella se está divirtiendo mientras actúa. El mecanismo no importa. Cada segundo, no sé, lo entiendo. Pero sí, yo soy eso. Esa fue mi gran revelación, ¿verdad? No importa porque yo. Tengo que confiar en que estoy recibiendo la información que necesito cuando la necesito. De una manera que no puedo discutirlo. Es un yo soy, Ese también es grande. así que decidir eso es realmente genial y afortunado. Estoy recibiendo algo de orientación cuando la necesito, así que eso es genial.
y llegará en cualquier forma, a través de lo que sea, de cualquier persona, ya sea directamente para ti o a través de un canal, vas a recibir la información que necesitas. Sí, especialmente si estoy lista para verlo, escucharlo, Sí, lo entiendo. ¿Cuántas veces recibimos un mensaje y no estamos abiertas? Y sí, ¿Verdad? Sí, bueno, por muy abierta que yo esté. Mi madre falleció en 2020. Am, sí, probablemente fue por COVID. Ella tuvo demencia durante 15 años y no hablaba. Y así fue como falleció. Sentí que el COVID fue la primera oportunidad que tuvo para irse. Mi papá realmente, él es doctor, le hacía pruebas de orina todas las mañanas. Tiene una infección urinaria. Él no quería dejarla ir. Así que bueno, cuando ella falleció, mi hermano estaba despierto. Cuando recibió la llamada, eran como las 2:30, casi las 3 de la mañana. Mi padre estaba despierto cuando recibió la llamada. Mi esposo también estaba despierto. Ella amaba a mi esposo, a mi hermana y a su esposo. La alarma sonó en su habitación y todo está en su teléfono. Él decía, intrusión en la recámara principal, pero no veo ninguna brecha, como si nada hubiera pasado. Y mi hermana, que normalmente se pondría muy nerviosa si una alarma sonara y la despertara, estaba bien, tranquila, no asustada. Y yo me desperté porque mi hermano me llamó. Así que después de que ella falleció, todos están compartiendo estas historias y todos están un poco. No es raro, sin embargo, que yo estuviera despierta. No es raro que tú tuvieras esa alarma. Y yo digo, no es nada raro. Ella voló por ahí y despertó a todos cuando falleció. No creo que eso sea raro en lo absoluto, excepto que a mí no me despertó. ¿Soy molesta? ¿Me dejan fuera de las cosas muy seguido? Me han dejado fuera de cosas. ¿De verdad soy muy molesta? Y entonces ella no quería despertarme. Está bien, de todos modos ahora hay un funeral que organizar, así que yo, ya sabes, al día siguiente o el día después, estoy armando la presentación de diapositivas, porque todos van a venir a mi casa después del funeral. Y no estoy hablando, no pronuncio ni una palabra, no hablo conmigo misma cuando estoy ocupada en una tarea. y eso es importante para la historia. Es importante para la historia, así que gracias. No, no estoy hablando, continúa. Sí, no soy buena para contar una historia. Lo estás haciendo muy bien. También, pero entonces yo estoy ocupada, ya sabes, fotos de ella y esa es una buena. Y la gente está enviando mensajes, así que les estoy contestando, gracias, eso es lindo, está bien, ya sabes, condolencias y luego recibo otro mensaje y lo abro y es como si ya hubiera respondido. Hay algo escrito en el recuadro del mensaje y yo pienso, yo no escribí eso. Decía en mayúsculas MAMA. No hay cursor y no hay sugerencia de mamá, pero yo no me doy cuenta de eso. Solo digo, yo no escribí eso, borrar y respóndeles. Porque estoy ocupada, tengo una tarea que hacer. No tengo tiempo para un teléfono raro, ¿de acuerdo? Así que estoy. Y luego otro mensaje. ¿Qué? MAMA. Todo en mayúsculas. Yo no escribí eso. Borrar, borrar, borrar. Y todavía está. Y no responder. Todavía no caigo. Y luego creo que pasó una vez más. Dije, ¿por qué es esto? Porque estoy pensando en mi mamá y estoy haciendo eso, pero no estoy hablando. No dije que debía ser porque estoy pensando en mi mamá, porque entonces estaría pasando algo que tampoco tiene sentido. tu teléfono aún no está controlado por tu mente. Solo para aclarar, No sé. Pero bueno, así de abierta soy. Estoy pensando en ella. Un par de días después, mi esposo y yo estamos cenando y una amiga está en casa. Y todavía estoy como, ¿por qué mi mamá me dejó fuera? Despertó a todos, me dejó fuera, me dejó fuera. Soy la única con la que no se puso en contacto. Y mi esposo dice, mi teléfono ha estado raro. Y yo digo, mi teléfono ha estado raro. Y le digo, bueno, y ahí MOM. Y él y mi amiga dijeron, Lisa, tu mamá te mandó un mensaje Desde el más allá. desde el más allá. Todavía una parte de mí dice, sí, tal vez, o sea, no sé qué pasó, es raro. tal vez pudo haber escrito un poco más. Lo hizo en otra ocasión. Continúa. ¿Qué escribió ella? Entonces yo tengo, luego llega el confinamiento y estoy, ya sabes, mensajeando con una amiga y no escribí XO, EXO, 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 todo en mayúsculas y yo dije, ¿qué? Bueno, esa no es mi mamá, ella nunca firmó nada así, abrazos, besos, abrazos, besos. Sí, no era ella. Pero al día siguiente mi papá dijo, estaba viendo cartas viejas y mira esta de tu mamá y hay muchas cartas viejas.
Pero él está enviando, tampoco le conté sobre eso, y él me está enviando una, y ella tenía 18 años, se casaron a los 18, y ella le escribió una carta, a él lo reclutaron, fue reclutado, y al final, media página, ex shock, 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 shock por toda la página. Y que él te haya enviado esa carta en particular justo cuando estabas pasando por eso es increíble. Es una coincidencia extraña. ¿Podemos pedir una explicación sobre la vida después de la muerte cuando ella está enviando mensajes? Así como que hay allá. Sí. Y en mi cumpleaños número 60, que fue un cumpleaños importante, y estoy haciendo una fiesta y mi hijo y mi esposo salieron a buscar un regalo para mí en esta tienda de cristales. Y yo estoy hay una fuga y estoy corriendo de un lado a otro tratando de, ya sabes, cuando estás ocupada con algo y mandas un mensaje de texto que hay algo escrito ahí, espera un minuto, hay algo escrito ahí, pon atención. Y no es tan concreto como show o M o mamá. Pero son letras que ya sabes, si quieres puedes hacer que representen la primera letra de cualquier palabra que quieras. Claro. Pero sí decía algo así. Algo como feliz cumpleaños o en tu cumpleaños. Tú, Q estaba ahí y sí llamó a mi hijo. Yu. Su nombre es Julián, así que pensé, está bien, supongo que es mi mamá. Esa la fotografié. No las otras que eran más interesantes, ¿no? Sino la que podía describir lo que se me diera la gana porque era solo esa. Así que además del hecho de que, como dijiste, realmente no importa, ¿verdad? De dónde viene. Exacto. Pero ¿qué dirías que es lo que crees en el fondo sobre la vida? O sea, si tuvieras que resumirlo como la muerte no es el final. Ya sabes, como cuál es la... Estoy bastante convencida, aunque debería estar completamente convencida después de todas las experiencias cercanas a la muerte. Las historias que he escuchado en tu podcast y otros telepathy tapes que revisé. Santo cielo. Santo cielo. Y me doy cuenta de que me estoy irritando un poco con la gente que dice, bueno, o sea, creo que, ya sabes, de alguna manera esto está siendo manipulado. No sabemos qué es esto. Es como, bueno, no sabemos qué es esto, pero sabemos. Es algo... Es algo. Bien, telepatía o no, se están comunicando en otra dimensión, algo en la colina. Entonces, ¿por qué querrías simplemente descartarlo y no explorarlo en caso de que sea algo? Porque está sucediendo. Entonces, ¿qué dirías tú? Es mucho. Sí. Entonces, ¿eso es lo que sientes tú? Como si hubiera algún otro nivel de comunicación del que somos capaces. Y que cuando morimos tenemos acceso a eso. Sí, bueno, claro. Quiero decir, creo que estamos aquí no para tener eso. Creo que estamos aquí para experimentar lo que sea que esto sea, lo cual no incluye todo eso. Así que no es que esté de acuerdo con la teoría de que vivimos en una simulación y de que eso es lo que hacemos aquí. Siento que inventamos los juegos como una aproximación a nuestras vidas y estrategias y las cosas que necesitamos hacer aquí. Y ya saben, he escuchado a todos ustedes, ya saben, a todos ustedes neurocientíficos decir que el cerebro es un filtro, está filtrando. No podemos ser conscientes de todo lo que está pasando. Necesitamos filtros para funcionar. Y a veces, no importa cuál sea el filtro, hay permeabilidad. Exacto. Y las cosas simplemente pasan y no sabemos qué hacer con eso. Así que simplemente lo descartamos. Pero me molesta cuando la academia lo descarta porque el punto principal es investigar las cosas. Y hay una cerrazón muy fuerte ahí que me molesta. Y creo que solo me molesta porque yo lo estoy aceptando. Entonces, Correcto. ¿sabes? Yo misma le estoy restando un poco de importancia. Hay algo en eso de decir que no estamos aquí para saberlo todo, como todos los mecanismos, puede ser abrumador y distraernos, ¿verdad? Es como que se supone que debemos estar aquí y debemos tener cierta permeabilidad. Si te pierdes demasiado, y he visto a esas personas que están tan enfocadas en recibir mensajes y guía para cada paso y cada parte de sus vidas, entonces simplemente se distraen. Y ya sabes, cuando hablas de personas que tienen un equilibrio entre la curiosidad, pero no el fanatismo, creo que ese fanatismo de tengo que consultar a mis ángeles para cada asunto, eso puede ser como, no sé, casi. Bueno, ese no es el punto. Para mí, esa no es la razón por la que estamos aquí. Sí, No lo creo.
¿sabes? es para integrarlo de alguna manera. Y creo que lo que hemos visto es que las personas que están cambiando o creciendo, abiertas y curiosas, tienen la capacidad de tener cierta permeabilidad. Si eres demasiado rígido y eres el materialista que se cierra a todo, entonces no hay curiosidad. Nada puede entrar. No es de extrañar. Y entonces has cerrado Así es, alguna parte bastante intrincada y mágica de lo que es esta existencia. así es. Pero lo del filtro me gustaría pensarlo un poco más porque tienes razón. Como el hecho de que podemos sentarnos aquí y no entrar en pánico porque la ropa toca nuestra piel o porque, ya sabes, nuestro trasero está en el asiento. Esas son todas esas cosas. Como que el corazón está latiendo, que tu corazón está latiendo, ¿verdad? Correcto, como que tu tálamo está procesando todas estas cosas y dice como, no es importante, no es importante, ¿sabes? Por eso, para quienes tenemos problemas de atención o cosas relacionadas con el espectro, a veces no podemos filtrar, ¿sabes? Como que realmente no tengo esa habilidad. ¿Sabes? No puedo decirte cuántas veces he estado sentada en un concierto, en el cine, en un restaurante, en una sinagoga y no me es posible concentrarme. Y todas las personas normales a mi alrededor están como, solo ignóralo, ni siquiera sé qué significa eso. Sí. No estoy filtrando. Pero lo que hablamos con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, las cosas que hemos hablado con personas que investigan la DMT, ¿verdad? La idea es que todo esto, ¿verdad? Y esto también es un concepto cabalístico. Así es. Platón habló de esto, ¿verdad? Estas son las personas en la cueva. Este es el sistema de filtración, ¿verdad? Ya estamos usando el visor de realidad virtual. O sea, ya estamos dentro. Y hay otra realidad que cuando haces una meditación profunda, cuando puedes trascender este estado consciente, puedes tocarla. Si mueres, aunque no deberíamos tener que morir todos para experimentarlo, si mueres, ese velo se levanta. Si tienes una experiencia psicodélica o trascendental a través del uso de generalmente drogas y terapia, diría yo, o ya sabes, un chamán dotado, puedes quitar, ¿verdad?, esta cosa y ver qué hay debajo. O sea, Matrix es exactamente lo que es, ¿verdad? Sí. Hay toda una realidad diferente. El ejemplo favorito del que hablamos, ¿verdad? Creemos que sabemos qué son estas cosas y que tu camisa es negra y esto es esto, pero en realidad solo estamos viendo los colores que no son absorbidos por el conjunto de átomos y moléculas, ¿verdad? Que es lo que es un objeto. Esta es solo nuestra versión proyectada en la parte posterior de nuestra retina, al revés, ¿verdad? Hay una realidad separada. Y cuando quitas todos esos filtros, es como si todo explotara. Y aparentemente, por lo que hemos escuchado, ¿verdad?, de todos los que han muerto y regresado, de personas que han, ya sabes, experimentado estas cosas, lo que está por encima de las nubes, ¿verdad?, es el amor. Así es. Es calidez. Es más apertura, más aceptación. Es un mundo donde no tenemos que pelear por fronteras. No tenemos que odiarnos. No tenemos que tener conflictos. Ese es el concepto mesiánico que la religión ha dicho. Mira, danos tu dinero, síguenos, te llevaremos ahí, ¿verdad? Así es. No es la única manera de llegar ahí. Pero eso es para mí lo que ese concepto mesiánico filosófico significa. Pero ¿qué tal si no se supone que debamos llegar ahí? Esa es otra cosa. Eso es lo que pienso. Como sociedad o como raza humana o como individuo, O la lucha es esa. Todo eso. Es todo lo mismo. Por ejemplo, esta experiencia aquí es lo que es. bueno, hay algo para mí en todo esto que se conecta con la lección que aprendiste en el set de Friends sobre que eso debería ser divertido. Sí, relájate. Esa es la única manera de entrar. Quiero hablar de eso en un segundo, pero mientras hablabas, se me vino a la mente un recuerdo que puede ser un poco extraño. Y no sé si alguno de ustedes lo ha experimentado, pero recuerdo tener como 6, 7, 8 años y acostarme para dormir. Particularmente, mis padres tenían un lugar al norte de la ciudad y era muy tranquilo ahí y las cosas simplemente eran diferentes allá, ¿sabes? Como que la familia estaba fuera de la rutina y mi papá no estaba trabajando. Así que el estrés era mucho menor y todo era mucho más divertido. Y recuerdo que a menudo me acostaba para dormir por la noche y escuchaba un sonido como un soplido en mis oídos que era tan fuerte que no podía dormir porque me mantenía despierto. Y cuando hablaba sobre el filtrado, yo pensaba, ¿qué era eso que escuchaba en mi oído que sonaba como woof, woof? Y me preguntaba, ¿era sangre moviéndose en mi cerebro? ¿Qué estaba pasando? ¿Alguno de ustedes ha experimentado esto? Todo el tiempo. ¿En serio? Sí. Bueno, depende de la cantidad de inflamación. Sí. En mi vida, ¿En la infancia o ahora todo el tiempo? bueno, cada vez que tenía problemas de oído cuando era niña. Y recientemente me hicieron una mastoidectomía cuando tenía 5 años. Y el año pasado me hicieron una mastoidectomía del otro lado. ¿Qué es eso? Mi mastoides no drena. ¿Sabes? Es esa parte de tu cráneo detrás de la oreja, el proceso mastoideo. Bueno, Sí, quiero decir, tengo que saberlo. sí, sí. Y
Dios mío. La gente solía morir porque la infección avanzaba. Se comía el hueso, el cráneo y luego llegaba al cerebro. Vaya, Y luego se dieron cuenta de que podían simplemente quitarlo. Entonces veías a personas con una gran hendidura, ya sabes, como hundimiento en la cabeza, porque esa parte del cráneo ya no está. Así que cuando tenía 5 años me pasó eso. La parte difícil era mi padre, su madre, mi abuela todavía estaba viva, su primer hijo murió a la misma edad de mastoides. Así que por suerte mi abuela estaba visitando a su hermano en Argentina. Mi papá dijo, ella no puede saber sobre esto. Y él estaba nervioso Cuando tuviste tu cirugía, cuando tuve mi cirugía. Y de todas formas fue aterrador porque estaban perforando agujeros te abren la cabeza. y sacan, ya sabes, el interior de eso. Y fue de este lado. Así que cuando tuve que hacerlo el año pasado, pensé, no es gran cosa, ya lo he hecho antes, está bien, no es gran cosa. Y el cirujano, ya sabes, el cirujano de oído también, sí, entonces la mayoría de las veces lo haces en niños si es necesario. Ellos se recuperan como 2 días después, un día, están bien, así que te irás a casa el mismo día. Y eso que ya eras adulta. No. Sí, Así es, sin mencionar todo lo emocional que pasó y que me afectó tanto. Me perforaste agujeros en el cráneo y sacaste glub. Y luego, como que lo voy a decir, quiero decirlo en voz alta porque puede ser una tontería y una estupidez, pero pensé, espera, porque mi hermano me había dicho, eso es interesante. Porque cuando me hago, ya sabes, resonancias magnéticas o tomografías, hay frecuentemente líquido en la mastoides en las personas. Y se lo he enviado a otorrinolaringólogos para preguntarles, ¿hay algo aquí? ¿hay algo aquí? No, está bien, sí pasa, está bien, pasa. Y empecé a preguntarme, "Ah, lo voy a decir y no me importa si sueno como una tonta, pero es que a veces, ya sabes, simplemente una idea se te mete en la cabeza. Claro. Espera un minuto, la demencia ocurre mucho en las mujeres. Ahora dicen que es algo inmunológico, ¿verdad? Ahí es donde están investigando, ¿no? Para la demencia, el Alzheimer. ¿Y si hay una infección ahí que no se trata a medida que envejeces? Hace que los huesos sean más permeables, especialmente en las mujeres. Y está entrando, aunque sea en pequeñas cantidades, filtrándose poco a poco. eso podría ser un gran avance. Y le dije al cirujano, ya sabes, tal vez hables con los chicos, pero es como que la chica de Friends le está diciendo, aquí hay un área de investigación que tal vez quieras considerar. ¿Sabes a lo que me refiero? Es simplemente así. No podemos tener un respiro. Pero esto podría ser el avance que no han considerado y que resuelve el Alzheimer. De todos modos, yo y mi mamá tenía demencia, así que pensé, ¿sabes qué? Creo que simplemente voy a decidir. Gracias por quitar la infección de mi cabeza para protegerme de lo que sea que hubiera causado más adelante, porque ya llevaba un tiempo ahí. No sentía dolor. Es solo porque él estaba haciendo escaneos para ver si el líquido había desaparecido después de una infección, que dijo que el hueso se está adelgazando un poco. Creo que necesitamos hacer esto. Así que eso no necesariamente está relacionado con el zumbido en tus oídos. Cierto, perdón, me desvío. Soy la peor. No, no, no. Me encanta esto. Pero lo que iba a decir es, existe esta idea de que podemos conectar de otra manera. Y muchas veces también la hora de dormir da miedo a los niños. Yo también recuerdo mi corazón, me mantenía despierto. No quiero sonar clínica al respecto, pero muchas veces cuando los niños están ansiosos, como que la hora de dormir es cuando empezamos a pensar, sentir, ya sabes, percibir. Así que eso tiene sentido, pero sí creo que está relacionado con lo que estamos hablando, que hay todos estos diferentes niveles, ¿verdad?, de percepción. Para los niños es más permeable, por eso siempre están jugando y creando fantasías y cosas así, ¿verdad? La cabaña era mucho más fantasiosa en el juego y la imaginación. Sí, la cabaña, ahí es donde estaban en la ciudad, pero también cuando pensamos en nuestro desarrollo y creo que para los actores, creo que puede ser más permeable porque literalmente estamos jugando a hacer de cuenta Sí. como nuestro modo de vida. Yo juego a disfrazarme para ganarme la vida. Estás conectada con un mundo muy distinto al de programar computadoras o hacer todas esas otras cosas importantes que hace la gente. Pero también no es solo jugar a disfrazarse o a hacer de cuenta. Estás practicando ser alguien más. Sí, Y eso es empatía y mentir. Pero, o conexión. ¿Y cómo lo sabes? sí. Que en realidad no eres muy sincera con
otra persona allá afuera con la que te estás conectando? Bueno, y a la gente le encanta preguntar eso. ¿En qué te diferencias de tu personaje? Estoy segura de que te lo han preguntado 1 millón de veces. Sí. Y es difícil de responder porque en algunos aspectos somos como el día y la noche, Sí. y luego en otros aspectos muy, muy cercanos. Así que no sé, no sé. Y especialmente alguien como Valerie Cherish o Phoebe, interpreté durante tanto tiempo que siento que esa es otra persona, que cree de alguna manera. ¿Sabes a lo que me refiero? Y no sé si tú sientes lo mismo, pero Sí, la gente también se siente muy apegada. sí, sí se sienten así, pero te sientes diferente. Sabes, Valerie Cherish no se enferma, ¿sabes? Sí. Entonces, Bien, ella tiene mucha energía. Yo no. Necesito sentarme y no hacer nada. Eso también lo hago muy bien. Así que eso fue cuando eras niña. Y los niños hacen eso. Y los niños tienen amigos imaginarios, pero ¿y si no lo son? Sé que alguien ya ha mencionado eso antes. Lorna Byrne, ángeles en mi cabello, ¿verdad? Ah, cierto. Lorna creció pensando que tenía compañeros de juego que nadie más podía ver, y ellos pensaban que ella tenía algún tipo de daño cerebral. Sí, Y resultó que ella estaba viendo entidades energéticas, o sea, ni siquiera ella sabe cómo explicarlo. claro. Pero sí, conoció a un niño pequeño con el que jugaba, que resultó presentarse como su hermano que había muerto antes de que ella naciera, de lo cual ella no sabía nada, ¿verdad? Así es. ¿Cómo explicas eso? Sabes, yo no puedo. Hay un hilo conductor con casi todos los intuitivos con los que hemos hablado, que de niños eran sumamente creativos. Hay una especie de conexión entre las facultades que se ejercitan con la creatividad y eso los abre a percibir cosas que todavía no existen. ¿Y cómo funciona la creatividad cuando te dan un guión para crear un personaje? Básicamente te dan el plano de un ser humano al que luego hay que darle vida. Así es. O a veces me pregunto cuándo alguien es realmente un actor o realmente está conectando o un escritor que escribe sobre una persona que vivió, pero no pudo haberla conocido porque vivió en otra época. A veces me pregunto si realmente están conectando. No están captando cosas que nadie habría sabido y que no podemos saber porque no se había escrito sobre eso. Y ya sabes, Sí. a veces sí me pregunto sobre esas cosas que están pasando. Hubo un episodio de Telepathy Tapes, uno de los episodios más poderosos para mí de Telepathy Tapes. Había un hombre que estaba escribiendo un libro y este chico que no conocía a este hombre Oh, sí. le comunicó a su madre que él sabía en qué capítulo de un libro estaba trabajando este tipo. Y la madre estaba como, ni siquiera sé qué hacer con esto. Ella contactó al escritor y le dijo, esto va a sonar loco. Mi hijo autista que no habla me dijo que te buscara sobre el capítulo del libro que estás escribiendo. Y acertó por completo, así tal cual. Y luego tienes al escritor diciendo se puso en contacto. Y sí, eso era exactamente eso. Y es ahí cuando no entiendo a las personas que dicen sí, de alguna manera la mamá. Exacto. O sea, ¿qué te imaginas que pasó? Y también porque mencionaste la infancia y dijiste que tenías 6 años y me emocioné mucho porque creo que todas hemos tenido experiencias, cosas cuando éramos niñas que hemos olvidado, ignorado o dejado de lado. Pero cada amiga mía con la que hablo y les digo, y ellas no parecen tener ninguna conexión con nada de esto. Y les digo, ¿nunca sienten que hay algo que simplemente saben y no hay razón para que lo sepan? ¿Alguna vez han sentido eso? Pues sí. Y entonces se sienten lo suficientemente seguros para sincerarse porque estamos aterradas. Quiero decir, antes te quemaban en la hoguera o te encerraban en un manicomio, o sea, tenemos muchas razones para Las mujeres especialmente sí. no querer decir nada. Bueno, durante nuestros juicios de brujas hubo un hombre que fue ahorcado, pero sí, tenemos muchas razones en nuestra sociedad tan estricta. Así es, pase lo que pase. Sabes, no podemos ser rechazadas, no podemos quedarnos fuera, necesitamos a nuestra comunidad para sobrevivir. Así que, Tuvimos una invitada reciente que dice que el miedo número uno para todos es hablar en público, pero no es el hecho de hablar en sí, es el miedo a ser juzgado. así es. Bueno, a mí me pasa incluso ahora mismo, porque ustedes dos son tan inteligentes y yo, ya sabes, tengo miedo de sonar como una tonta, pero ya sabes.
Vamos a hacer una pausa aquí. Hay mucho más en nuestra conversación con Lisa Kudrow. No pudimos incluirlo todo en un solo episodio. La segunda parte es increíble. Ella va a describir The Comeback, cómo hizo 3 temporadas de una serie a lo largo de casi 20 años. También va a hablar sobre sus lecciones favoritas de los episodios acerca de experiencias cercanas a la muerte. Hablamos sobre Dios, un poder superior, cómo tener intuición. Ella describe sus propios momentos intuitivos, sabiendo cosas de niña que no podía haber sabido, sanación milagrosa, y me pregunta sobre Reiki. Todo eso y mucho más en la segunda parte de nuestra conversación con Lisa Kudrow. Asegúrate de visitarnos en Substack. Hay material de este episodio que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Ve a bielicbreakdown.substack.com y de nuestro análisis a la crisis que esperamos que nunca tengas. Nos vemos la próxima vez. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD.